right in front of the Brad, about there 1 o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking, once you get on, just open them up. Okay, Roger. I see your element. You got about 4 Humvees out along this You're clear. All right, firing. line here. With the stage line. Let me know when you have it. Or shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6, Bushmaster 2-6. We need to move time now. All right, we just engaged all 8 individuals. Yeah, we got 2 birds. We're still firing. Roger. Got him. 6 is a 2-6. We'll move, but we got Oh, I'm sorry. Well, it's done. bypass. God damn it, Kyle. All right. I hit my head. Buenas noches a todas y a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio. Este va a ser un espacio de reflexión permanente sobre temas políticos y de actualidad que vamos a tener todos los días jueves desde la página de Guariquita. Vamos a tener cápsulas informativas también, así que esperamos que nos ayude a comprender un poco el panorama político actual. En nuestro primer episodio estamos con Álvaro Montenegro. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana. Tiene una maestría en Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Sakarya, Turquía. Es analista internacional en varios medios de comunicación. Pueden leer sus columnas en La Razón los domingos. Y bueno, tiene varios artículos publicados y es autor de los libros A Role of Theory of Bolivian and Turkey Relations del 2021 y escritos sobre política internacional y nacional y otros de 2015 a 2023 que se publicó el año pasado. Bienvenido, Álvaro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Julian Assange, que hace poco pues fue liberado por el gobierno norteamericano, y vamos a estar conversando sobre el fenómeno de la información, la libertad de expresión, el periodismo y la flujo libre de información. Adelante, Álvaro, cuéntame un poco sobre cuál consideras tú que es el mayor aporte de Julian Assange y las consecuencias también de todo el proceso que ha enfrentado. Buenas, Camille, un gusto poder hablar contigo sobre este tema y ese personaje que es Julian Assange. Es algo que, bueno, ambos lo fuimos siguiendo hace varios años. Incluso fuimos a algunas marchas, aunque éramos como 5 personas, pero bueno, es un tema que a mí personalmente desde pequeño me importó mucho, ¿no? Y siempre estuvo ahí. Y desde su liberación, pues es volver importante retomar de qué trataba su mensaje, ¿no? Ya por entrar en el tema, yo creo que lo más importante que él hizo fue la fundación de Wikileaks, ¿no? Esa organización donde funcionarios públicos podían filtrar anónimamente información que ellos consideraban injusta o deshonesta, ¿no? El caso más claro es el caso de Chelsea Manning, que era un analista de inteligencia durante la guerra de Irak de Estados Unidos, donde él cuenta en una entrevista, él hacía análisis de terreno, ¿no? Análisis humano, y él vio, ¿no?, que se estaban matando civiles. Y obviamente, como pasa en muchos casos, uno tiene una familia, se arriesga mucho si uno decide revelar eso a los medios, ¿no? Entonces, Wikileaks ahí entra, y el papel de Wikileaks es que uno puede filtrar información anónimamente. Nadie sabía que Chelsea Manning filtró documentos sobre la guerra de Irak, sobre los abusos, muerte de civiles, violaciones a mujeres y tortura a prisioneros. Lo hizo de manera anónima, y el que daba la cara fue Julian Assange y Wikileaks, ¿no? Eso yo creo que es su mensaje más importante, y bueno, de ahí se pueden desprender otras varias cosas de las que podemos ir hablando. Gracias, Álvaro. Bueno, creo que es importante también conversar acerca de del periodismo de investigación en un contexto donde quizá los medios de comunicación tienen una agenda política muy marcada. Es muy evidente ver X canal de televisión, ver su sistema de financiación y ver a qué ideologías responden, y qué rol jugaría también
la posibilidad de que periodistas también con una lógica de activismo y con una ideología bastante clara, revelen este tipo de información, en el contexto sobre todo actual, en el que Internet también o los medios de comunicación digitales han representado un espacio donde se permite la libertad de expresión al mismo tiempo de que pues hay una lógica que decías en tu artículo de un aparato policíaco de vigilancia. Sí, en una entrevista, creo es una de las mejores de Assange, que lo hace para RT de hace ya varios años, el 2011, él menciona que los medios de comunicación son los encargados de que, si no fuera por los medios, estos gobiernos a veces corruptos, deshonestos, injustos, no seguirían a flote, ¿no? De no ser por la labor de los medios, que es distorsionar la verdad, porque no es que te mienten, a veces sí, a veces te mienten directamente, ¿no? Pero lo que normalmente hacen es, te dicen una parte de la verdad, pero esa parte está distorsionada y es mentira, ¿no? Y lo que Assange dijo es que él descubrió que las guerras de los últimos 30 años, el motivo de las guerras fue que la gente se involucró en estas o apoyó estas. Hablamos de Irak, Bosnia, Yugoslavia, Libia, Siria, actualmente Israel, Hamas, gracias a la mentira, ¿no? Y a la mentira propagada por los medios de comunicación, ¿no? Yo a veces igual leo, a veces reportes, por ejemplo, lo que ha pasado con la muerte del primer ministro iraní y su ministro de Relaciones Exteriores. Salieron varios artículos, ¿no? Como dijeron, muere el carnicero de Teherán. Y es mentira, ¿no? Pero obviamente estos artículos, esas publicaciones de los medios están dirigidas a las personas que no tienen tiempo, ¿no? Porque demanda tiempo entender estos fenómenos políticos, y si uno tiene otro trabajo o otra cosa, pues lee eso y se lo cree, ¿no? Incluso Assange llegó a decir que sí, se preguntaba él mismo, ¿no? Y él decía, tal vez el mundo sería mejor si no existiera ninguno de estos medios, ¿no? Y también acá la naturaleza del Estado, él concebía el Estado principalmente como otros autores, ¿no? Esto no es nuevo de él, pero para él el Estado era un aparato de fuerza coercitiva, ¿no? Todo lo que hacemos, pagar impuestos, la policía, todo lo público es a base de esa violencia implícita que está en el Estado, ¿no? Entonces, si uno entiende al Estado como un sistema donde fluye la violencia, entonces obviamente uno va a tener, como dices, una posición ideológica bien clara como él la tenía, ¿no? Sí. Gracias, Álvaro. Bueno, creo que es importante un poco dar el contexto sobre quién fue Julian Assange y por qué es importante hablar sobre él, por qué lo estamos haciendo igual ahora. Muy brevemente, algunos apuntes que yo tengo al respecto. Bueno, Julian Assange es un activista, periodista australiano que fue imputado por 19 delitos, entre ellos traición y espionaje, y enfrentaba una posible pena de 175 años de cárcel de ser extraditado de la cárcel de Belmarsh en Reino Unido a los Estados Unidos. Entre sus mayores filtraciones estuvo un video que denominó asesinato colateral, donde se observaba el asesinato de civiles y periodistas de la agencia Reuters. Eso lo hizo en 2010 y fue uno de los momentos en los cuales obtuvo mayor relevancia y mayor peso mediático, y tuvo colaboraciones con periódicos como El Mundo, Der Spiegel, The Guardian y entre otros, que además colaboraron con la filtración o la liberación de 400,000 documentos del Pentágono. Liberó lo que se denominaron los Iraq War Books, que eran documentos sobre el uso sistemático de torturas, sobre asesinatos extrajudiciales, reveló el dato de que al menos el 63% de las personas que estaban siendo asesinadas en Irak eran civiles. También, entre otros, liberó 250,000 cables que
que tenía Estados Unidos con el gobierno central de Estados Unidos con sus embajadas, que se denominó el Cablegate, en el que pues básicamente revelaba que los servicios o la diplomacia norteamericana también funcionaba como aparatos de inteligencia. En 2011 publica las fotografías de Guantánamo, de también encarcelamientos extrajudiciales, y las fotografías de la cárcel de Abu Ghraib, donde se realizaban torturas, y el preso más joven tenía 14 años. En 2017, revela un programa de espionaje, también libera información sobre la financiación de la ultraderecha en Europa, que tenía vínculos con Rusia. Revela información también sobre el sistema de financiación de Hillary Clinton, por eso lo acusan ser pro-Trump, pero bueno, en realidad como que es uno de los que mejor entiende el sistema político estadounidense. A raíz de todas estas filtraciones, pues sufre una persecución de 16 años y se lo acusa de varios delitos, y me parece interesante que podamos hablar sobre, a pesar de toda la información verificada y verificable que libera, su imagen pasa de ser un periodista de investigación, activista, a ser un pirata, un hacker, e incluso lo acusan de violación, ¿no? ¿A qué crees que se debe esta evolución, bueno, esta denigración de su imagen? Sí, bueno, es algo básico la pregunta que has hecho, y es bien importante. ¿Por qué hablamos de él? ¿Por qué se considera como una de las personas más influyentes en cuanto a la política nacionales e internacionales de los últimos tiempos, ¿no? Porque él cultivó la imagen de como un justiciero, como un héroe hacker, ¿no? Más que periodista, más que activista, Assange es un hacker. Él desde muy temprana edad ya era muy bueno con las computadoras, ¿no? Él dice que ya leía correos de militares desde sus 17 años, ¿no? Ya tenía problemas con la justicia igual desde muy temprana edad, ¿no? Y obviamente aquí el contexto histórico, Assange es una de las primeras generaciones digitales, por así decirlo, una de las primeras generaciones que vio el nacimiento del Internet en los años 80 y 90, ¿no? Entonces, en su persona podemos ver cómo, y él argumenta que él vio cómo ese Internet que nació, no sé si recuerdas, en los 90 el Internet, uno podía, yo recuerdo, bueno, no en los 90, ¿no? Incluso en los 2000, en los inicios de Internet uno podía descargar películas sin problema alguno, música, y yo vi que cada vez esto se hace más difícil, ¿no? Y obviamente Assange entendió esto en un nivel más profundo, y él lo relacionaba con el Estado, ¿no? Él vio que lo que nació en Internet como lo que él dice un reino platónico, ¿no? De libertad de ideas, información, sin que nadie pueda frenarlo, eso se vio amenazado con el Estado de Seguridad Nacional, ¿no? Y aquí hago un paréntesis porque cuando Assange estaba en la Embajada de Ecuador, y cuando lo sacaron de la Embajada de Ecuador, lo sacaron policías el 2021, creo, cuando ya Lenín Moreno asumió el poder y le revocó la nacionalidad ecuatoriana. Y él decía, ¿no? Moreno decía, bueno, ¿cómo le vamos a dar dinero? O sea, no entendía, la verdad. Dice mucho de él, obviamente, que le haya revocado el asilo político que le otorgó Correa. Pero el punto es que cuando Assange estaba saliendo o sacado por los policías, él tenía un libro en su mano. Y era el libro de Gore Vidal, y justamente ese libro era la historia del Estado de Seguridad Nacional. Entonces uno se pregunta por qué en ese momento tan crítico, y Assange sabía que ese momento lo iban a fotografiar, él decidió salir con ese libro, ¿no? Porque si uno lee este libro que he dicho de Gore Vidal es uno de los historiadores más interesantes y menos reconocidos de Estados Unidos, ¿no? Y él, como lo dice el título, la historia del Estado de Seguridad Nacional, argumenta que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había ganado y estaba en tiempos de paz, pero decidió seguir con la economía de guerra en tiempos de paz, ¿no? Y para eso uno siempre tiene la necesidad constante de generar enemigos, ¿no? Y así justificar esa economía de guerra, y de ahí se desprende, bueno, eso es medio general, ¿no? Pero de ahí se desprenden el estado de vigilancia, que los enemigos ya están no solo afuera, sino adentro, ¿no? Y obviamente esto cambió con los ataques del 11 de septiembre, donde el Estado ya fue un paso más y tiene la potestad de vigilar a sus ciudadanos, interceptar
todo ese internet que, bueno, Assange le tenía mucho cariño, es su vida, el internet y lo digital. Y como una lucha contra eso, yo creo que vio él que la única forma era revelar al público mediante el hacking. Algunos ven muy mal esto del hacking. Incluso algunas personas, cuando uno les habla de Assange, piensan que lo que ha hecho no es ético, ¿no? Y dicen, bueno, es ilegal, está bien que esté en la cárcel, pero es una visión muy superficial, ¿no? Más bien lo que él ha hecho es lo más ético posible. Si uno ve estas... O sea, no es indiferente al injusto, ¿no? Y más bien ha tenido el valor de actuar, habiéndole costado varios temas personales. Sí, justo eso sobre la ética, creo que gran parte del trabajo que realiza, pues las hace desde principios éticos muy, muy profundos, ¿no? Y en relación a esto, él es una de las acusaciones, una de las principales acusaciones que él enfrenta es poner en riesgo vidas de personal militar y civil que estaban en Irak, ¿no? Pero poco se habla, por ejemplo, de que él envía una nota al Pentágono y a la Casa Blanca señalando que iban a haber estas filtraciones y que pues si había la necesidad de poner medidas de seguridad sobre el personal que estaba haciendo trabajo de campo sobre todo en Irak y en Afganistán, pues lo hagan, ¿no? Entonces nunca su trabajo fue creo que respondiendo también a los códigos de ética de protección de las fuentes, de protección de los involucrados en los hechos que estaba por revelar. Incluso pues la ONU hace un llamamiento a los Estados Unidos para que se les retiren los cargos. Se habla en la ONU, no recuerdo si el 2014, pero también además del hacking creo que da, en mi opinión, una lección sobre periodismo imparcial, ¿no? Nunca creo que se posiciona en un sentido manipulado de tratar de decirle a la gente qué pensar al respecto, sino darle las herramientas suficientes, hacer efectivo el derecho a la libertad de información para que se tomen decisiones, incluso en etapas electorales, cuando pues los medios de comunicación tradicionales recurren a las fake news, a la idea de la posverdad y demás para direccionar el voto. Y una idea que me resulta interesante y que mencionabas también es cómo va a operar el Estado también, o cómo Internet va a pasar de este reino platónico a ser una herramienta de vigilancia. Y bueno, Julian Assange habla mucho en varias entrevistas sobre la privacidad de los datos ya de civiles, de la información personal y cómo al final los medios las agencias de espionaje compran esta información también para direccionar las medidas políticas, por ejemplo, de los estados. Sí, y bueno, desde la perspectiva del Estado, si uno habla del Estado, más bien es otra, ¿no? Uno, más bien, los que trabajan para el Estado piensan, nos tenemos que proteger de estos hackers que quieren robar nuestra información privada, tenemos que hacer mejores sistemas de ciberseguridad para evitar que se filtren nuestros archivos, ¿no? Pero, y también, volviendo al tema de la ética, hay una cuestión, por ejemplo, por motivos políticos, ¿es justo o es justificable, digamos, plantar información? Digamos, tengo un problema con un político que ha hecho cosas malas y yo, como agencia de inteligencia, como policía o como militares, me dicen, bueno, regala información y ahí es una excusa para atraparlo, ¿no? O temas para que no se entere la población, vamos a cubrir esto. Y como Estado, uno lo ve a veces justificable, ¿no? Por eso, muchas personas, desde la perspectiva, digamos, burócrata o de funcionarios, ven a Assange como alguien más bien que ha traicionado, ¿no? Eso, no tanto a Assange, más bien a las personas que trabajaban en estas áreas sensibles de inteligencia, los ven como traidores, ¿no? Que se merecen ir a la cárcel. Vos estabas trabajando en esta área de inteligencia de Irak, sabes que estamos en una guerra y vas a filtrar eso.
no, vos eres un traidor, entonces te mereces ir a la cárcel, ¿no? Pero ahí está, si ves que están haciendo cosas malas, entonces yo creo más bien que tu deber es mostrarlo, ¿no? Porque aquí la concepción de qué es el Estado, ¿no? El Estado no es solo, obviamente, el gobierno, sino somos todos, ¿no? Y bueno, dijiste una lista bien larga de lo que hizo Assange y ahí tenemos un resumen. De ello rescato que, obviamente, algo bien útil fue ver cómo se comunican, ¿no? Entre embajadas y que la idea de que las embajadas, bueno, es un secreto a voces y a veces es algo ya que se da por sentado, pero muchas personas no piensan que esto es solo de películas, que las embajadas son prácticamente centros de espionaje e inteligencia, ¿no? Que los países saben tácitamente, esa embajada igual tienes tu atache militar y obviamente está haciendo un trabajo de inteligencia, pero el Assange lo demostró, ¿no? Y ves ahí cómo se comunican. Yo recuerdo un mail, uno de los más famosos era el de Jake Sullivan, que es la mano derecha de Hillary Clinton, que es el actual secretario de Seguridad Nacional, y él le escribía y le decía en un correo, le reportaba y le decía: en Siria, ISIS, el Estado Islámico, está de nuestro lado, ¿no? Entonces eso igual revela mucho y creo que es uno de los aportes de Assange. Y obviamente acá parece que Assange es como un ángel o un héroe, y no, era una persona igual que tenía sus efectos. Después podemos hablar de esas alegaciones de abuso sexual, que tal vez hay algo de cierto, y también su persona, dicen que era una persona muy ególatra, ¿no? Y no dudo que en esa larga carrera no haya él igual cooperado con agencias de inteligencia, tal vez debido a favores políticos, porque se le critica mucho de que no reveló tanto de Rusia o de China, ¿no? Más reveló solo cosas de Europa y Estados Unidos. Entonces, claro, es una persona como todos con luces y oscuridades, ¿no? Esto último que mencionas es, creo que merece mucho la pena analizarlo, porque ahí creo que, en lo personal, creo que hay una campaña de difamación, ¿no? Como que sería muy difícil tener un héroe con un héroe perfecto, digamos, como podría haberlo sido Julian Assange, pero en esta campaña de difamación incluso salen películas en las que resaltan el hecho de que era una persona egocéntrica, o que era una persona excesivamente egoísta, o exigente con las personas con las que trabajaba, ¿no? Y hacer, creo que, énfasis en estas características personales de cualquier ser humano, también es una forma de desacreditar o restarle mérito a todas las revelaciones. Y es interesante lo que mencionas, porque incluso pues RT, Russian Today, le dio un programa de entrevistas donde justamente analiza todos estas lógicas intervencionistas que va a tener los Estados Unidos, que van a tener los estados europeos. Pero creo que es interesante o importante ver cómo mucho de lo que hizo se ha ido perdiendo y ha sido manchado por todas estas difamaciones. Porque, por ejemplo, desde una posición feminista, los mismos casos, las mismas acusaciones de violación, o sea, las víctimas no son quienes hacen la denuncia, es un político sueco, si mal no recuerdo, y luego quitan la denuncia, que en realidad era conducta sexual no apropiada, inapropiada, perdón, pasa a ser denuncia de abuso sexual, y finalmente pues se desestiman los cargos. Y pues, habiendo ya atravesado todas esas esos señalamientos, la imagen de Julian Assange pues queda muy depauperada y pierde mucho apoyo internacional. Los periódicos que en algún momento lo utilizaban como fuente confiable le quitan su apoyo, incluso sacan artículos en su contra señalando esto de que era poco ético la revelación de documentos con nombres. Entonces, quizá también viendo un poco cómo se ha manejado esta lógica de lawfare, en que hay un linchamiento mediático previo a una sentencia judicial, pero ya la mentira ya caló, o estos señalamientos ya calaron en el imaginario, y pues el movimiento que apoyaba, que financiaba a través de crowdfundings el equipo de Wikileaks, también se
se ve afectado, se ve golpeado por esta imagen pública que en mi opinión le construyen, porque es curioso que hasta le hayan hecho varias películas donde justo hacen énfasis en estas particularidades. Y eso me llama la atención. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, a veces no es bueno, ¿no? Fijarnos, bueno, en su vida personal, sus detalles, es como un poco bajo, ¿no? Pero creo que igual es como una biografía, digamos, de la persona o del hombre que estamos hablando, y es un tema muy importante. Y bueno, acá sin tratar de hacer juicios de valor tan cortantes, porque no tenemos mucha información de primera mano, creo que es importante describir los hechos, los de cada parte sobre este tema, que me parecen muy interesantes, ¿no? Ahora quisiera enfocarme en ese tema de la acusación de abuso sexual, ¿no? Esto sucede, como vos dijiste, en Suecia. ¿Por qué en Suecia? Porque Assange, bueno, desde que era niño Assange siempre viajaba, ¿no? Siempre viajaba, y obviamente cuando era más grande siempre viajaba, siempre estaba en movimiento por varias razones. Una es que, bueno, le gustaba viajar, y otra es que por temas de seguridad él siempre se movía, y como trabajaba desde su computadora lo podía hacer, ¿no? Y uno de sus destinos favoritos era Suecia, porque ahí en Suecia le tenían mucho respeto, y el sistema legal de Suecia era muy permisivo con Assange, ¿no? Obviamente esto ya está cambiando, Suecia está entrando a la OTAN, es, bueno, un signo más de los tiempos, pero en ese entonces Suecia acogía bien a Assange, al igual que Islandia, ¿no? Esos dos países. Entonces, una vez en Assange le invitan a un evento, una persona que era parte de un partido de Suecia, un partido religioso, que se llamaba Anna Arding, ¿no? Y esta mujer, Anna Arding, es la que hace la denuncia de acoso sexual, ¿no? Y ella cuenta, es un poco interesante no ver esto, ella cuenta que a Assange no le gustaba quedarse en hoteles, ¿no? Entonces, como ella lo había invitado a ese evento en Suecia para hablar, ella también lo había alojado en su casa, ¿no? Entonces, ella cuenta que, bueno, se habían reunido, estaban hablando, y de ahí, bueno, se habían encontrado atracción y se empezó a besar, todo bien. Ella supuestamente ya iban a dormirse, y ella dice que él la forzó, ¿no? Que él notó agresividad de él y quiso forzar para llevar las cosas más allá. Y ella dice que para no agravar las cosas, ella accede, dice ya, por complacerlo, para no agravar las cosas voy a acceder, pero le dice con protección, usa protección. Y el tema es, y algo me parece un poco, no, para no ser crudos, pero ella dice que veía que Assange tenía la mano derecha, su uña estaba bien larga, y ella dice que esto era para que en el momento del acto Assange corte la protección, ¿no? Entonces ella dice que obviamente había accedido por no hacer las cosas más difíciles, pero Assange voluntariamente había roto la protección, ¿no? Entonces, en eso se basa y hace la denuncia en 2010, y lo arrestan por eso, ¿no? No lo arrestan por tema de espionaje, de publicar datos, lo arrestan por esta denuncia de acoso sexual, ¿no? Y después dice esta Anna Arding que le llamó otra mujer, se contactó con ella y le contó algo similar. Le dice que él estaba durmiendo con ella, y mientras estaba dormida él había tenido relaciones con ella sin consentimiento. Y bueno, tal vez aquí hay algo de verdad, porque uno de sus colaboradores, que es Daniel Dünscherberg, es un alemán que publicó un libro que trabajó muy cerca con Assange, y él dijo en este libro que Assange le había contado que tenía varios hijos en varios países. Entonces, esto nos da esa otra versión, que uno puede decir creerla o no, pero el libro porque esta Anna Arding, la que ha hecho la acusación, ella también dice, era un hombre muy fascinante, a mí me gustaba hablar con él, era fascinante. Entonces no era que no sentía atracción, no solo que este tema de decirle ya con protección y voluntariamente romper la protección, ese es obviamente el delito, pero ella publica todo esto en un libro que se llama Sin héroes y sin monstruos, cómo fui la mujer más odiada de internet, ¿no? Entonces, como dijimos antes, ella vio en Assange, más que, no lo vio un héroe, tampoco lo vio un monstruo, más bien vio una persona muy compleja, ¿no? Y
Y si uno trata, aunque es un poco muy difícil, casi imposible, ponerse en los pies de él, tal vez en este momento de moverse, de tener tantas personas persiguiéndoles detrás de él, ¿no? Y tal vez ese lado monstruo, ese momento que todos tenemos en nuestra vida, un lado feo, y bueno, eso fue el error que pagó, ¿no? Y últimamente Hannah Arendt dio una entrevista cuando Julian Assange salió y dice, bueno, yo me alegro que él esté libre, yo creo que ha pagado, ya sufrí, lo que le han hecho ha sido injusto, y bueno, es muy importante, ¿no? ver este tema. Sí, justo la información que acabas de compartir es información que yo no la tenía, porque revisando en particular, prestándole atención a esta situación en particular, creo que es pues muy relevante, porque muchas veces las demandas de las mujeres como un trato ético y digno de parte de sus parejas queda a veces invisibilizado por la cuestión de la urgencia, ¿no? Entonces sí, es muy relevante lo que traes a colación, porque creo que, ok, yendo por una cuestión de objetividad, en caso de que sea cierto, porque justamente entre los apuntes que tenía vi varios reportajes sobre el caso, y una de las, pues el caso en particular en Suecia se cerró por falta de pruebas. Pero sí, yo creo que sería más que problemático, la verdad es que eso sí sería necesario señalar que pues tampoco este tipo de conductas son permisibles, venga de donde venga, ¿no? Y esto creo que lo voy a recalcar a veces. No, yo no estoy de acuerdo con hacer, por ejemplo, responder argumentación con falacias ad hominem, que se les denomina, de atacar al sujeto, de como que no es válido porque es un hacker, o no es válido lo que está revelando porque es un egocéntrico, o no es válido porque no sé, porque era exigente o grosero, es una cosa, pero sí hay, digamos, que pruebas y testimonios de agresión sexual. Creo que ahí ya es necesario un señalamiento, y efectivamente sí ha atravesado por al menos 16 años de persecución, desde las acusaciones de violencia sexual, y luego las acusaciones de traición y espionaje, y que ha pasado un tiempo considerable primero con arresto domiciliario, luego en la Embajada de Ecuador, y luego pues estos años en Belmarsh, digamos que constituyen en una suerte de sentencia, pero sí creo que es necesario señalar que, independientemente de que sea pues Julian Assange, pues los cargos sobre violencia sexual tienen que ser públicos y señalados y cuestionados y criticados, ¿no? Venga de donde venga. Bueno, y es cierto, es trágico, digamos, que en algún punto no podamos contar con figuras, no sé si intachables, pero por lo menos que no como la mayoría de los políticos, incluso los de izquierda, pues ejerzan algún tipo de violencia contra las mujeres. Eso sí es problemático, y merece mucho la pena, bueno, lo que mencionas, aclarar ciertos datos, también las voces de las víctimas, pero con lo que mencionas, sí, yo creo que era un caso que tenía que haber pasado a instancias judiciales, ¿no? Pero todo el aparato, todas las acusaciones, los 17 delitos que se le imputaron después, corresponden a una forma también de criminalización del periodismo, ¿no? Sí, yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, habían separado las cosas, ¿no? Este es un tema, una acusación de acoso sexual, y bueno, eso, pero han aprovechado todo, porque obviamente se ha hecho miles de enemigos, y han aprovechado todo eso para meterle lo otro, ¿no? Primero hubieran terminado de hacer ese tema, lo hubieran resuelto, tal vez Assange, bueno, ya se hubiera disculpado, hubieran arreglado, o hubiera sido sancionado por el tiempo que se merecía, pero no, lo han usado
como siempre, ¿no? Lo que es la frase de buscan esqueletos en tu closet y van a encontrar algo y eso lo usan, ¿no? Ahora acá creo que hay niveles. Bueno, obviamente tal vez vos no estás de acuerdo, muchas personas no estarán de acuerdo, que hay niveles, ¿no? No es que él, bueno, ha violado así, la ha forcejado a una, o no es que, digamos, él como hacker ha conseguido información íntima de una mujer y le amenazaba con voy a publicar esto si no haces eso, ¿no? Sino la sueca, la Ana Ardin, ella cuenta en su libro, ¿no? Y ella dice algo bien interesante. Ella dice, era fascinante estar al lado de un hombre tan interesante. O sea, había una atracción, pero ella sintió que ella dice, era fascinante estar a su lado, pero sentía que me manipulaba a veces, ¿no? Entonces era un tema sentimental. Aquí es varios grises, o algunas personas dirán, no, es blanco, negro. Pero temas sentimentales son bien complejos, y ella igual decía, ¿no? Ella decía, después de esa noche, bueno, todo ese encanto se perdió y él ya se comportó como un cerdo, dice, si no lavaba su ropa, ya. Y tal vez eso tiene algo que ver, y acá yo voy a su infancia, porque Assange desde niño, su papá, que es John Shipton, que era uno de su papá original, es uno de los cofundadores del partido Wikileaks. En Australia se fundó un partido que se llama el Partido Político de Wikileaks, que compitió en las elecciones. Pero su primer papá se divorció de su madre, ¿no? Y de ahí su madre se volvió a casar y se casó con un artista, un actor artista. Entonces Assange desde niño viajaba con él y a varias cosas, a varios actos de teatro, y de ahí su mamá se volvió a divorciar y se casó con una persona que era miembro de un culto australiano que se llama el culto a la familia, donde el líder se creía que era la reencarnación de Jesús. Entonces yo creo que eso tal vez tiene algo. Obviamente aquí uno puede decir, está tratando de justificar sus malas acciones, pero yo estoy tratando de entender la biografía de la persona, ¿no? Y también información de cómo fue su vida, ¿no? Y con este tercer padre, Assange ya, yo creo que repitió a veces, no está fuera de lo común repetir algunos patrones no muy sanos de la familia, ¿no? Y él igual se casó varias veces, dice que con su primera esposa se estaban peleando por la custodia del hijo, y él dice, es ahí donde mi pelo se ha vuelto blanco, ¿no? En su primer matrimonio. Y de ahí, bueno, viene todo lo que contamos, de estos alegatos, y bueno, esos testimonios de sus colaboradores, donde se ve que él tenía varios hijos, ¿no? En varios lugares. Y algo igual que, no por ser amarillista, ¿no? Sino, como repito, para entender un poco más a la persona. Y obviamente todo esto que digo no desmerece, no, porque es así, todo lo que ha hecho. Tal vez él ha dicho, mira, he actuado mal y con esto tal vez voy a redimirme, o no sé, ¿no? Pero no desmerece que todo lo bueno de lo que hemos hablado, de las filtraciones que han revelado injusticias de varios estados del mundo. Pero lo que quería decir que cuando se divorcia de su primer matrimonio, Assange crea un perfil de citas, ¿no? En el sitio web Cupid, que es bien famoso, y él se describe a sí mismo y dice, como un intelectual activista, apasionado y a menudo testarudo, que está dirigiendo un proyecto de derechos humanos peligroso y consumidor, y busca una sirena para historia de amor, niños y una conspiración criminal ocasional. Entonces tampoco es que, como dice la que lo acusa, no es un monstruo ni un héroe. Creo que ella lo ha encapsulado bien, su ser en ese título de su libro. Ok, es bien complejo lo que planteas. Solo hablando de este tema podríamos quedarnos horas, porque sí también hay una lógica de un poco lo que hablábamos antes de iniciar a grabar, lógica masculina, y a mí me resulta bastante conflictivo justamente por la cuestión de, ok, sí, o sea, la izquierda, por ejemplo, muchos años ha sido profundamente patriarcal y necesita atravesar un proceso de despatriarcalización para constituirse en un proyecto realizable que, bueno, no que incluya, ¿no? Sino que no desacredite o no desmerezca, por ejemplo, las violencias estructurales que sufren las mujeres. Y obviamente en todos los casos de violencia contra las mujeres, pues hay un contexto histórico, familiar,
formas de socialización particular que van a tener los hombres en las que reproducen violencias aprendidas y que son estructurales, ¿no? Entonces es problemático que no podemos pedirlo todo. Eso sí, yo estoy consciente de que, digamos, no le vamos a pedir a Simón Bolívar que sea menos machista, digamos, pero sí creo que son reflexiones necesarias, ineludibles para, sobre todo en los contextos actuales, ¿no? Teniendo también muchas veces, se tiende muchas veces a lo que ya mencionaba, de pensar que hay pues luchas urgentes que son más urgentes o que están por encima de las voces de las mujeres, ¿no? Entonces, ok, sí, es una figura matizable, compleja, que pues lastimosamente en esta dimensión, pues básicamente continúa reproduciendo el mismo sistema que está criticando, ¿no? Porque, bueno, el imperialismo, el neocolonialismo, el intervencionismo vienen de la mano con lógicas patriarcales y muchas veces no hacemos el enlace con que pues la guerra, la violencia, las principales víctimas de los conflictos bélicos generalmente suelen ser las mujeres por temas de violencia sexual, por temas de violencia que sufren por parte del ejército enemigo y que además sufren en los contextos de como refugiadas, y que te salgan con esto. Ahora, como te digo, podríamos hablar bastante solo de este tema en particular, y es necesario mencionarlo y necesario cuestionarlo, que también las personas que se van a constituir en representantes o que van a ser voces autorizadas para cuestionar el sistema, pues también cuestionen mucho su vida personal. Creo que es importante remarcar la dimensión personal de la política, y que pues es necesario, de nuevo, ¿no? Estábamos hablando de que es una persona que actúa con ética, revelando información que era necesaria que el mundo conozca para por lo menos poner ciertos controles a los estados intervencionistas, y pues también debería haber un poco de ética en nuestro relacionamiento interpersonal. Eso, con eso me quedo, Álvaro. Es complejo. Sí. Sí, claro, no es Jesús, ¿no? Y como dije, o sea, bueno, al menos, no, bueno, tenemos muchos defectos, ¿no? Y cuando nos volvemos personas públicas, uno puede escudriñar y encontrar varias cosas que la verdad no nos sentimos muy orgullosos de hacerlas, pero yo creo que lo importante es, bueno, seguir adelante, ¿no? Y demostrar con las acciones que has aprendido, y eso, obviamente, del otro lado, hay varias personas que alegan que todo esto fue lo que se conoce como una honey trap, ¿no? Honey trap significa una trampa de miel, que es algo bien común en estos círculos de inteligencia, de seguridad, que es que te tienen una trampa. Una agencia de inteligencia contrata a una mujer, o una mujer que trabaja por una agencia de inteligencia. Su trabajo es, le dicen, te vas a acercar a este personaje. Esto es usado varias veces en Israel, en Argentina, en Turquía. Y su trabajo de la mujer es, te acercas a él y lo tratas de seducir con el objetivo de después extorsionarlo, ¿no? Entonces muchas veces así caen políticos, caen activistas, personas que el Estado los ve como una amenaza, usan este tipo de tácticas muy bajas, y muchos dicen que esto era parte de eso, ¿no? Que como Sánchez se va revelando tanto, a esta Ana Ardín la han contratado para que caiga en la honey trap, y cayó, ¿no? Ahora aquí vemos a quién decidimos creer. Bueno, ya dijimos la información, cada uno puede hacer sus conclusiones y pueden ser las dos versiones, y como dijimos, no desmerece, porque la importancia de Assange igual es que las filtraciones de Irak fueron las filtraciones militares de Estados Unidos las más grandes que ha tenido en toda su historia. Nunca había habido una filtración tan grande, ¿no? Y obviamente, como mencionamos, gracias a eso sabemos los abusos de esta guerra
tan injusta y que causó tanto dolor a mujeres, a niños, por motivos, como hemos dicho, la población estadounidense no hubiera querido, como hemos dicho al principio, lo que dice Assange, la población no va a la guerra porque no es parte de nosotros, vamos a la guerra, ¿no? Siempre tiene que haber un engaño, una mentira, siempre tienes que mentirles, mira, esos terroristas nos han destruido todo, que odian nuestra libertad, odian nuestras mujeres que pueden andar en shorts, en polera, libres, por eso nos odian. Entonces, él ha revelado eso, ¿no? Y ha hecho otra filtración, que es conocida como la bóveda 7, que igual has mencionado, era la filtración más grande de herramientas de espionaje de la CIA, ¿no? Que ha sido igual la filtración más grande de la historia de la CIA, y fue hecha también por Assange, y ahí también creo que radica su importancia. Dos ideas para cerrar, digamos, el tema que estábamos hablando antes. También hay un riesgo que es necesario reflexionar al respecto, que las luchas de las mujeres también se instrumentalizan. Y sí, como les decía también a un inicio, yo revisé información al respecto y les mencionaba, hay cierto... es curioso cómo se desarrolla el caso, no, obviamente sin deslegitimar o desacreditar las voces de las víctimas. Es curioso cómo se desarrolla el caso y que lo lleva adelante sobre todo un diputado conservador sueco. Entonces sí, también está el riesgo de que las luchas de las mujeres o las luchas por emancipación de grupos históricamente excluidos o reprimidos como las comunidades LGBT se pueden instrumentalizar y constituirse en una suerte de pinkwashing o como lo hace el ejército de Israel, ¿no? De que nosotros somos tan civilizados y tan modernos porque tenemos personas con orientaciones sexuales diversas en el ejército que está matando gente. Entonces no funciona así tampoco. Entonces sí tenemos que a veces hilar fino y tener un... Bueno, como dices Álvaro, decidir qué vamos a creer, digamos, también ser bastante críticos con estas posturas. Y sobre lo segundo que mencionabas, de la necesidad de que los ciudadanos sean sometidos a mentiras permanentemente sobre incluso cómo se vive su propia realidad, ¿no? Porque Estados Unidos o la ciudadanía estadounidense pues aporta con sus impuestos a que la defensa invierta en armamento que se va a utilizar para masacrar a poblaciones en diversas partes del mundo, a pueblos enteros en diversas partes del mundo. ¿Cómo esta crítica, esta cuestión en particular, cómo tú crees o por qué crees que sería relevante en el contexto boliviano? O sea, esta manipulación permanente, eso por un lado. Y segundo, bueno, una pregunta más que te lanzo es... ¿qué impacto, qué consecuencias va a tener el hecho de que Julian Assange, para salir libre, tuvo que reconocer los cargos de espionaje? ¿En qué estatus queda, por ejemplo, el tema de los periodistas de investigación que descubran cosas y que las filtren, ¿no? O sea, van a ser... ¿Qué va a pasar, ¿no? con el periodismo? Algo mencionaba Olga Rodríguez, que justamente ella cubrió la invasión de Estados Unidos a Irak, que decía, o sea, entra en riesgo el ejercicio mismo de la profesión del periodismo. Eso, Álvaro, pero me fui con dos ideas muy divergentes, pero... No, está bien, he entendido. Sí, una de las más famosas entrevistas de Assange igual es cuando le preguntan sobre el tema de Afganistán, y él dice, Afganistán es un esquema para lavar dinero. Es que los impuestos de los estadounidenses, ya sea en armas o ya sea en paquetes de ayuda, van a Afganistán, pero estos se devuelven o giran sobre sí mismos, por así decirlo, y vuelven a pasar a las manos de los que crean armas, de los políticos, y ahí blanquean su dinero, ¿no? Y él decía, el objetivo no es ganar la guerra, el objetivo es mantener esa guerra infinita. Y esto es lo que igual decía Gore Vidal, que anterior lo hemos mencionado, que el Estado de Seguridad Nacional, y es un tema bien interesante del que habla igual
Giorgio Agamben, ese sociólogo italiano, que siempre tiene que estar en ese estado constante de guerra infinita para permitir esta economía de guerra y obviamente para eso es la creación de enemigos, ¿no? Yo me acuerdo, Gore Vidal decía que esto de que decían, ay, los rusos van a venir durante la Guerra Fría, ¿no? Decían, los rusos van a venir todo el tiempo, a los niños en las escuelas los hacían, que practicaban, pónganse debajo de sus mesas por una bomba atómica, va a llegar cualquier momento. Entonces, terrorizar a la población de forma sutil, ¿no? Pero constantemente, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de, otra vez lo que decía Sánchez, del Estado como un sistema, esencialmente como un sistema donde fluye esta violencia implícita, no directa, ¿no? Ya yendo al caso de Bolivia y lo que decías, a veces uno cuando pasa por cuestiones del Estado, por instituciones del Estado para hacer cualquier trámite, ¿no? Cualquier trámite burocrático, ya sea de, no sé, de herencia, policía, tránsito, títulos, al menos yo siento que están violentando, es una violencia que no, vuelva mañana, te tratan mal, uno se saca tiempo, no trabaja, se saca tiempo para ir, yo siento ahí, y después de leer todo esto, siento es una violencia constante, ¿no? Y de una violencia de la que no puedo rebelarme, porque si me rebelo, me meten más violencia, ¿no? Entonces al final parece que somos como unos presos que están acostumbrados a tanta violencia que ya tienen miedo de todo, ¿no? O sea, no pueden ver a los ojos nada y solo tienen que agachar la cabeza y aceptar todo eso, ¿no? Por eso él decía que a veces no nos damos cuenta que en esta cotidianidad, bajo este estado de seguridad nacional que surgió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como con Eisenhower, ¿no? No Eisenhower, el que le siguió, no me acuerdo su nombre, que inició con la bomba atómica. ¿Roosevelt? No me acuerdo su nombre. Bueno, con esa persona que ese estado de seguridad nacional se copió en todo el mundo, ¿no? Entonces ya nos acostumbramos a eso. Y en el caso de Bolivia creo que sí es muy necesario. Imagina si hubiera un Wikileaks boliviano, alguien que sepa programar muy bien, que crea algo así de manera local, y los funcionarios públicos, que bueno, podemos hablar otras 2 horas de los funcionarios públicos en Bolivia, puedan ver algo irregular, que a veces ya lo sabemos, como es como un rumor, un secreto a voces, pero revelarlo con documentos o con videos es diferente, y que cada funcionario público pueda revelar esto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo que, no sé, en productos de EVA, de la empresa boliviana de alimentos, por ejemplo, la leche está full contaminada, igual nos están vendiendo, ¿no? Y ese funcionario puede revelar eso de manera anónima a esta Wikileaks boliviana y se publique, ¿no? Y eso creo que sería muy útil en el ámbito boliviano. No me acuerdo de tu segunda pregunta. Antes de que te la repita, justo lo que mencionas al respecto de estas violencias implícitas que se van básicamente normalizando en nuestra forma de ver el mundo, es muy peligroso y creo que actualmente estamos viendo una suerte de militarización de las conciencias, sobre todo en Europa, ¿no? Donde ya se está planteando la obligatoriedad en algunos países del servicio militar, que se había pues dejado al libre albedrío de los jóvenes si participaron o no. Y acá en Bolivia, con lo que pasó el 26 de junio, con el golpe de Estado, muchas personas pues estaban necesitamos militares en el gobierno para que se administre de mejor manera el Estado, cuando pues es una lógica de pensamiento que viene mucho con los mensajes que estamos recibiendo cotidianamente a través de medios de comunicación y la ausencia de estas informaciones que dices como, no sé, cuánto gana, por ejemplo, o no sé, casos de corrupción de militares que se rebelen y cosas así, creo que ayudaría mucho a formatear la forma en la que tenemos de ver el mundo para también desacreditar la idea de que las personas somos intrínsecamente violentas. Y volviendo a la frase que mencionabas de la entrevista que hacía Julian Assange, de que una sociedad necesita ser permanentemente víctima de mentiras para aceptar que se inicie un régimen belicista o un régimen de guerra, o en el contexto latinoamericano también lógicas de polarización de unos contra otros.
no es natural, o sea, es parte de un programa también, de un proyecto político, y que es administrado con dosis cotidianas en la conciencia de las personas. Y bueno, la segunda pregunta que te hacía hace rato era sobre en qué estatus queda la actividad del periodismo o el oficio del periodismo cuando una persona, por revelar información, que muchos periodistas también le dieron la espalda a Julian Assange, que en un inicio colaboraron con él, y el tener que reconocer la acusación de espionaje para ser liberado, ¿qué va a pasar? Ahora es un punto de inflexión con el periodismo. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, para cerrar cerrar el tema de Bolivia, yo creo que lo que has dicho de revelar, digamos, los suelos de los militares, en cierto sentido, la María Galindo es un tipo de Assange boliviano, ¿no? Una tarea igual que ha hecho muy admirable, que ha revelado mediante lo público, de transmisiones públicas, varios de estos temas que se mantenían secretos, ¿no? Y bueno, pero lo que ahí tal vez podría mejorar la María es que todo esté ya centralizado en una plataforma digital, en servidores digitales, y todas las personas puedan mandar cosas de manera anónima, ¿no? Al igual que Assange, en uno de sus cables, él reveló corrupción de la familia en Tunisia, la familia de Ben Ali, la familia que estaba, el presidente que estaba gobernando Tunisia, y eso inició la revolución árabe en el 2011, ¿no? En sus cables se revela cómo su familia, cómo su esposa compraba terrenos donde el gobierno sabía que eran baratos y después el gobierno tenía contratos con países de Europa para venderlos más caros. Igual aquí en Bolivia se puede hacer algo, ¿no? Y ahí damos una idea, tal vez al público, para que se pueda hacer eso, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema actual, Assange está libre, y hay varias cuestiones que no me caben y que me parecen un poco raras. No sé por qué, porque el que lo liberó fue la administración Biden, ¿no? Con quien hizo él un pacto, y él admitió y dijo, he cometido este delito, un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de que vos confiesas un delito aunque no lo hayas cometido, pero lo confiesas y te dan la libertad, ¿no? Entonces me parece muy raro que se lo haya hecho ahora. La verdad, el motivo detrás de su liberación ahora no lo puedo vislumbrar. Una opción puede ser, aunque es un poco superficial, digamos, porque Trump, siempre los que apoyaban a Trump, le decían, Trump va a liberar a Assange, va a liberar a Assange. Y tal vez Biden, en un acto para ganar votantes, dice, no, yo lo he liberado, ¿ves? Trump lo ha pedido, yo lo he liberado, y tal vez para molestar a Trump, ¿no? Pero no creo que sea por eso. Y igual es muy raro que hasta ahora, bueno, tal vez no es muy raro, es normal, pero hasta ahora Assange no ha dado ninguna declaración pública, ¿no? Ha hablado, yo no he podido encontrar nada donde él hable algo. Se vieron imágenes donde él saliendo, tal vez algunas palabras cortas, pero no ha dado un discurso. No ha hablado su esposa era su abogada, ¿no? Su papá, su papá original, perdón, pero él no habló, ¿no? Y aquí, ya yéndome un poco a especular tal vez mucho, yo creo que, bueno, porque he estado preso 14 años y durante ese tiempo había varias denuncias de que le estaban haciendo tortura psicológica, ¿no? Y estamos hablando de tortura otro nivel, que es que te dan, digamos, drogas psicodélicas y vos en ese estado, y ahí ellos te empiezan como a lavar el cerebro, ¿no? Entonces, no sé Assange cómo estará su estabilidad mental. Tal vez es una especulación súper loca, pero tal vez la han logrado lavar el cerebro, tal vez es otra persona. Bueno, eso vamos a saber cuando después él hable, o tal vez igual tenía información súper que tal vez le iba a revelar y le han dicho, mira, no revelas esto y te dejamos salir, y esa información que iba a revelar, bueno, ya no lo va a hacer, ¿no? Entonces hay mucho que todavía no sabemos, o no está claro para mí. Sí, bueno, vale la pena mencionar, ¿no?, que el régimen en el que estaba retenido Assange estuvo en Belmarsh, que es conocida como Guantánamo inglés, por el tipo de trato que reciben los reclusos en esa cárcel. Es una cárcel de máxima seguridad donde él pasaba 23 horas diarias aislado. Entonces, eso yo creo que, pues, entre todas otras especulaciones que podemos hacer, es
es una suerte de tortura en la que pues desestabiliza emocionalmente a cualquier persona, e incluso en el anterior juicio para determinar la extradición se denegó la extradición por riesgo de suicidio de Assange, ¿no? Entonces creo que eso sí es un indicador de que puede que hayan logrado quebrarlo. Y algo que mencionas que me llama la atención y que es interesante, y que también lo mencionas en el artículo que publicaste el 7 en La Razón, que muchas de estas ideas que estamos lanzando parecen salidas de la mejor, bueno, de una película de mega producción estadounidense de espías, y parece inverosímil, ¿no? Pero creo que, y la misma idea de utilizar las filtraciones de Wikileaks como fuentes de análisis para entender, por ejemplo, la política actual, no son tomadas en consideración por parte de la academia, porque son consideradas muy descabelladas o como te decía, pertenecientes al mundo de la fantasía y de la ficción, muy propia de la Guerra Fría. Entonces, realmente algo que reflexiona también Assange en varias de sus entrevistas es que vivimos en una realidad aparente en la que pues realmente no conocemos el estado profundo. Él habla del concepto del estado profundo, donde el flujo de información es tan limitado que realmente no entendemos la dimensión en la que opera los sistemas de espionaje de Estados Unidos, o el simple flujo de información que debería haber de parte de la administración estatal hacia los ciudadanos es muy está viciada, o pasa por varios filtros. No sabemos realmente cómo funciona la realidad, y creo que Julian Assange nos da pues un pantallazo con muchísima información, que de seguro hay muchísima más, sobre realmente cómo nos están gobernando, cómo están las relaciones entre los estados, cómo se maneja el poder, más allá incluso de las administraciones gubernamentales, y que cambian. Por lo menos en Estados Unidos, él decía, no importa si esté el Partido Demócrata o el Partido Republicano, las lógicas del sistema o las agencias de inteligencia van a seguir funcionando tal cual. Entonces, ¿tú qué opinas de esto de lo fantasioso que puede parecer, pero no lo es? Sí, es que es verdad, ¿no? A veces parece una película, ¿no? Y bueno, acá algunos dirán, no, estás rayando ya en lo esquizofrénico, es tu problema mental, que a veces que parece que estás viviendo una mentira, ¿no? Una mentira, y no te das cuenta. Obviamente hay personas que, claro, digamos, tienen, digamos, otra profesión, se dedican, no sé, a la administración de un restaurante, o se dedican, no sé, son ingenieros, y obviamente no tienen tiempo para adentrarse, porque yo creo que esto toma un tiempo, ¿no? Tienes que leer varias fuentes, comparar, tal vez vivirlo de manera real, pero obviamente aquí el trabajo es de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero incluso a veces las personas que supuestamente su trabajo es analizar el fenómeno político, pasa lo que has dicho, ¿no? De que a mí me ha pasado varias veces en licenciatura, en maestría, y no solo aquí en Bolivia, sino en otros países. Cuando yo mencionaba Assange, mis profesores, o Wikileaks, mis profesores decían, se reían de mí, me decían, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a utilizar esa fuente que no es seria? Pero más bien ahí está, es materia prima, ¿no? Lo que se dice es fuente de primera mano, o sea, ¿qué más primera mano vas a llegar que leer el correo entre la Clinton y el Jake Sullivan? O sea, y no solo desde la ciencia política, ¿no? También desde la sociología, para analizar, digamos, el fenómeno del poder o élites. O sea, ahí está tu materia prima, leer esos mails. Pero obviamente como este desprestigio a Wikileaks, o el no darle la atención debida, también es algo, no es casual, ¿no? Muchas universidades han puesto lineamientos y han dicho a sus profesores, les prohibimos que usen estas fuentes bajo la excusa, la más famosa excusa de estos últimos 80 años, por motivos de seguridad nacional, ¿no? Con eso, dices seguridad nacional, ya
te faculta hacer cualquier cosa. Pero yo creo que eso se está rompiendo desde el COVID. Yo creo que muchas personas ya vieron algo raro en el COVID, y desde que Elon Musk compró Twitter, yo creo que hay menos censura, y como que la gente obviamente se está dando, y obviamente nosotros que hemos nacido en la época de Internet, donde se conserva un poco esto del reino platónico de Internet, que uno aprende, yo he aprendido todo gracias a Internet, no a mis profesores, y se está rompiendo esto poco a poco, y estamos viendo, y es parte de la población que ve esto, de este cambio, ¿no? Que estamos viviendo realmente, este cambio de ciclo. Sí, bueno, es interesante. Algunos cientistas políticos, por ejemplo, Atilio Borón es uno de los pocos que he escuchado hablar sobre el fenómeno Julian Assange, o Juan Carlos Monedero, que lo mencionan, ¿no? Y sí es importante, creo, tener en consideración estas fuentes, no solo lo que revela Julian Assange, ¿no? Cada tanto también la CIA desclasifica algunos documentos que pocas veces son tomados en consideración para análisis de geopolítica o política nacional. En tu artículo tú mencionas un documento sobre las conversaciones que mantenía el embajador de Bolivia en Egipto con un agente del M19 o M6, me estoy confundiendo con el movimiento M6. colombiano, con el M6, y qué repercusión tuvo esto, o sea, en Bolivia, ¿no? ¿Cuál era el tenor de esa conversación? ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Sí, es un cable que lo he leído hace años, varios años, la verdad. Lo he intentado buscar de nuevo, no lo he podido encontrar. Pero recuerdo que sí, nuestro embajador en Egipto tenía estas reuniones, y lo que ahí yo especulaba, porque no era la transcripción de la reunión, ¿no? Solo decía el cable, el embajador de Bolivia mantuvo reuniones con la inteligencia MI6, y ahí lo que yo especulo, obviamente, es que tal vez lo estaban tal vez reclutando, ¿no? Tal vez no era... Él no era leal a Bolivia, tal vez lo estaban reclutando por otro tema, o tal vez, pensando bien o pensando mal, tal vez era un tema de... que necesitaban cooperación, tal vez de nosotros, por un tema en Egipto, y le estaban pidiendo al embajador que su ayuda, ¿no? Entonces hay muchas especulaciones. En el tema de Bolivia, si uno busca Bolivia en Wikileaks, lamentablemente no hay tanta información detallada. Hay algunos cables durante la embajada de Estados Unidos, durante la época del Evo, que revelan ahí qué estaban diciendo. El MAS se ve un partido fuerte, eso dicen, ¿no? Los embajadores de Estados Unidos aquí hacen como una evaluación del MAS, y eso sí es interesante, ¿no? Temas más específicos, lamentablemente, no hay mucho, pero igual acá yo invito a al público, que uno puede entrar a Wikileaks y puede dejar un documento. Ahí es fácil, uno escribe Bolivia, Wikileaks en Google, entra a la página y vas a la parte de Bolivia, y ahí puedes, vos, si tienes un documento importante, lo puedes dar a conocer, y ellos lo van a evaluar y ver cómo se publique, y de manera anónima también, ¿no? Uh-huh. Buen dato. Tengo información importante. Bueno, Álvaro, no sé si quieres aportar algo más, alguna idea con la que quisieras cerrar, o algunas ideas que te gustaría remarcar respecto a lo que hemos venido hablando. Creo que hemos hablado de las cuestiones más importantes, y yo me quedaría con la idea de que, más allá, como hemos dicho, de sus efectos y sombras, yo creo que Assange, para nuestro momento histórico actual, digital, del estado de seguridad nacional, del Internet, es un héroe, ¿no? Bueno, tal vez es un héroe, es decir mucho, ¿no? Pero es una persona que ha aportado mucho, que ha peleado mucho en contra de estas injusticias que son, bueno, a veces nos parecen lejanas, porque en Bolivia, bueno, obviamente nosotros no hemos vivido dictaduras militares, pero como hemos visto, uno siente a veces, al menos yo siento harto esa violencia de la burocracia, ¿no? Para terminar, una anécdota muy corta, yo estaba en el CEGIP, por ejemplo, y en el CEGIP hay filas súper largas, ¿no? Y te hacían esperar, te hacen entrar, pero ya hay varios asientos ahí, y no dan los asientos al público, ¿no? Los obligan al público a estar parado, a los usuarios a estar parados todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa idea que tenía Sánchez sobre el Estado y el rol del Estado, cómo lo entendía a él, cómo Assange entendía al Estado, y cuál era su propuesta, ¿no? Para pelear con ese Estado que a veces muchas personas
mucho más nuestros líderes. A veces no entienden que es el Estado, piensan que ellos es el Estado y solo son el gobierno y se creen que, bueno, puedo meter a mi gente y es algo tan, no sé, que No limites tus palabras. No entienden que es el Estado, sí. Con eso terminaría y bueno, un gusto hablar contigo, Cami, de este tema. Gracias a ti, Álvaro. Es para nosotros importante desde el espacio que estamos generando en Guariquita, pues difundir información, traer temas que no se hablan mediáticamente. Yo veía, bueno, cuando salió la noticia de la liberación de Julian Assange, que generalmente cuando se habla de él en TV Nacional se hace de manera muy superficial y utilizando adjetivos como el hacker, espía y como que no hace parte por lo menos de las conversaciones cotidianas que sí debería serlo, y tratamos de pues reflexionar al respecto porque es importante entender, como dice Álvaro, qué es el Estado. El Estado no es el más, el Estado es un ente muy, muy complejo y me parece también importante y me sumo a tu petición de que sí hay información que se pueda publicar a través de Wikileaks sobre la administración del Estado. Es muy importante y sería celebrado, ¿no? Porque creo que refleja las filtraciones o el hecho de que funcionarios públicos actúen como tal y revelen información es lo que Hannah Arendt denominaba un ejercicio de pensamiento crítico, y no que es muchas veces infravalorado, pero que nos lleva a tener comportamientos más éticos sobre con nuestros pares en el mundo. Muchísimas gracias, Álvaro. Un gusto conversar contigo. Vamos a tener muchas más conversaciones. Yo creo que sería importante hablar sobre Palestina en una siguiente ocasión y vamos a tener más transmisiones los días jueves. Gracias a todas y a todos. Síganos en nuestras redes sociales.